8:39 p.m. Pasa en Venezuela. Ayer hubo una serie de especulaciones, Lucas, alrededor de si en el mensaje a la nación del presidente Donald Trump iba a anunciar algún tipo de acción militar en territorio venezolano. Esto no pasó. El presidente Donald Trump hizo un balance sobre cómo va su gobierno, habló de migración, sí, habló de temas relacionados con el servicio médico, con las medicinas, los medicamentos en Estados Unidos, habló de gasolina, habló de temas de vivienda y por encimita mencionó el tema de la lucha contra el narcotráfico. Sí, muy por encima. Esto fue un discurso, Silvia, un informe de gestión de los 11 meses, un poco menos, que lleva Donald Trump en la Casa Blanca en su segundo mandato. Mencionó varias veces a Joe Biden, lo culpó de varias de las cosas que actualmente pasan a nivel económico en los Estados Unidos y, como bien lo decía usted, pues se había regado el rumor después de que Tucker Carlson, quien fue periodista de Fox News y presentador durante mucho tiempo, hoy en día tiene un podcast y ha sido cercano, creo que ya no tanto, y eso queda demostrado pues con lo de ayer. Que no, porque lo de ayer sí fue... Pero ha sido muy cercano a todo este movimiento MAGA, de Make America Great Again, del presidente Donald Trump, a gran parte de su gabinete, y justamente ayer en su podcast decía que ya se les había notificado a los miembros del Congreso y que Donald Trump en ese discurso a la nación iba a anunciar que comenzaba una guerra con Venezuela. Esto por supuesto no pasó, de hecho prácticamente no se tocó para nada la política exterior de los Estados Unidos, se centró más en el día a día de los estadounidenses, en la economía y sobre todo pues en hacer un balance a nivel nacional de estos 11 meses de gobierno. Aunque es un tema que preocupa al régimen de Nicolás Maduro, que ayer entonces hizo un llamado para que las fuerzas militares de Colombia se unieran a Venezuela para salvar, digamos, esta parte del continente. Una frase... Bueno, esto además de lo que mencionábamos hace algunos minutos, el presidente Lula da Silva también intentando de una u otra manera mediar y diciendo que hay una posibilidad importante y que cree que va a tener que volver a hablar con Donald Trump en los próximos días, antes de que termine el año. Usted mencionaba a Claudia Sheinbaum, también presidenta de México, y lo que dijo Rusia hoy, entre otras cosas, Lucas, respaldando de manera irrestricta al régimen de Nicolás Maduro, claro, ante cualquier tipo de ataque que provenga de Estados Unidos. Y es casi como, Silvia, ayer miércoles en el discurso de Donald Trump no hubo mención a esto, el martes sí hubo una publicación muy importante, donde Donald Trump primero pues dice que se ha designado como organización terrorista al régimen de Maduro, dice que se van a incautar y se van a bloquear la salida y la entrada de todos los buques petroleros sancionados a Venezuela, que por supuesto pues la gran mayoría, Silvia, están sancionados porque son buques que vienen de Irán, que vienen o van hacia Cuba, que en todo caso, pues en los registros de la OFAC, pues gran parte de ellos, según la prensa estadounidense, son al menos 18 los buques petroleros que estarían sancionados, pero allí también dice que Venezuela está en este momento rodeado por el mayor número, por la mayor flota naval y mayor presencia militar de lo que ha estado cualquier país en Sudamérica en la historia. Entonces, así como ayer no hubo mención, pues Donald Trump sí sube el tono el martes en la noche, sí, con esa publicación. En todo caso, Lucas, hemos hablado aquí de lo ambigua que es la posición del presidente Gustavo Petro frente al régimen de Nicolás Maduro, sí, ¿cierto? Unas veces coinciden en cosas, otras veces, por el contrario, el presidente Petro dice que él no ha reconocido los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024 y así sucesivamente, pero hoy volvió a repetir un mensaje que había escrito ayer a través de su cuenta en X, y es que no apoya dictaduras y que hay una dictadura en Venezuela. Claro, el presidente Petro justamente llama dictador a Nicolás Maduro, tal vez por primera vez, Silvia, a través de un trino. Sí. Dice que lo es por la acumulación de poderes, no por lo que le acusa a los Estados Unidos, que es por ser un líder narcoterrorista. Narcotráfico. Pero allí sí dice Nicolás Maduro es un dictador por la concentración de poderes. Pues a propósito de todo esto, el presidente Gustavo Petro rechazó la invitación que hizo Maduro a todos los miembros del ejército colombiano, a los militares de nuestro país, a unirse en defensa de la soberanía de Venezuela. Dijo que Maduro no tiene por qué dar órdenes a las Fuerzas Armadas de Colombia. No sé por qué esto me recuerda a un llamado que hizo el presidente Petro en territorio de Estados Unidos a las Fuerzas Armadas norteamericanas de desobedecer a su presidente, razón por la que terminan quitándole la visa a Estados Unidos. Pero hoy lo que dice Petro
es que no tiene por qué dar órdenes a las Fuerzas Armadas de Colombia. Las Katy. vueltas que da la vida. Sí. El líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió a Colombia apoyo militar en caso de una intervención de Estados Unidos. A sus fuerzas políticas, a los militares de Colombia, que conozco muy bien, los llamo a la unión perfecta con Venezuela para que nadie ose tocar la soberanía de nuestros países y para ejercer el dictamen de Bolívar de unión permanente y de felicidad compartida. El presidente Gustavo Petro rechazó esta posibilidad y planteó que solo se volvería a una gran Colombia a través del poder constituyente. No, él no tiene que dar órdenes a los militares. La única manera de que estas dos naciones se junten, Panamá, Ecuador, Colombia, Venezuela, es con el poder constituyente y la soberanía popular. Mientras eso no pase, nadie puede dar órdenes al otro ejército. Yo no puedo ordenarle al ejército de Venezuela nada. Ni allá pueden dar órdenes al ejército de Colombia. El presidente insistió en que la solución para la situación política de Venezuela debe venir de los ciudadanos de ese país y no de ningún actor extranjero, y volvió a llamar a Nicolás Maduro dictador. Entonces, ¿que yo apoyo una dictadura? No, no apoyo una dictadura, apoyo una salida política negociada y pacífica exclusivamente entre las fuerzas de Venezuela y de su pueblo. Punto. Porque creo en la soberanía popular, como usted bien menciona. Ahora, ¿apoyo una invasión? Ni por el chiles. Cabe mencionar que las tensiones entre Caracas y Washington continúan creciendo. Esta semana, el presidente Donald Trump anunció el bloqueo de buques sancionados que transporten petróleo desde y hacia el país. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá el próximo martes por esta situación, a solicitud de Caracas, que, apoyada por sus aliadas China y Rusia, pidió discutir lo que consideran una agresión en curso por parte de Estados Unidos. Por su parte, los mandatarios de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y de México, Claudia Sheinbaum, ofrecieron buscar una salida diplomática para evitar un conflicto armado entre ambos países. 8:47, Catherine, gracias. Y justamente hace algunos minutos desde Caracas, Nicolás Maduro se reafirma, vuelve e insiste en el llamado a los militares colombianos de unirse, según él, al pueblo y a la Fuerza Armada venezolana para defender la soberanía. Porque le hizo un llamado al pueblo de Colombia, a los militares de Colombia, a la patria de Colombia, a unirse al pueblo de Venezuela y a los militares de Venezuela a defender la soberanía como un solo ejército, como un solo pueblo. Y hoy ratifico el llamado a la unión para la defensa del derecho a la paz, a la soberanía de dos patrias, hijas de la espada de Bolívar. ¡Claro que sí! Y de ahí nadie me saca. Nadie me va a sacar de ahí. 8:47 p.m. y es momento de ir a otro punto allí en Caracas, en Venezuela, porque una de las consecuencias que podría generar ese bloqueo de Estados Unidos a todo el tema relacionado con los barcos petroleros que están sancionados tiene que ver con un dato, una cifra, y es que antes de que termine este 2025 alcanzarían el máximo de capacidad de almacenamiento de crudo. La única solución sería cerrar pozos petroleros. A esto además se suma el hecho de que están escoltando los buques con fragatas de la Armada para intentar evitar que Estados Unidos haga algo que hizo la semana pasada, y es incautar el petróleo de un buque. Claro, pero que se suma al mensaje que yo le decía hace unos días del presidente Trump, y es que ya ha dicho que Estados Unidos va a incautar, que va a bloquear la entrada y la salida de todos los buques petroleros sancionados a territorio venezolano. Ahora, dígame. ¿Usted entiende, Lucas, esa tesis del presidente Donald Trump de que Venezuela les robó el petróleo? Porque es que el petróleo está en yacimientos debajo del territorio venezolano, entonces ahí me pierdo un poco. Sí, no es tan claro eso. Vamos a ver si lo explican mejor desde la administración Trump, porque de hecho en el trino dice que han robado el petróleo, pero de hecho también han robado tierra. Entonces esa es la duda que vamos a ir despejando seguramente con el pasar de los días, pero lo que ya han dicho desde Estados Unidos es: vamos a incautar, vamos a bloquear todos los petroleros sancionados que ingresen a Venezuela. Y lo que yo le digo, la gran mayoría del comercio
de crudo venezolano se da justamente entre los aliados del régimen. Irán, Rusia, Cuba y estos países pues también tienen sanciones de la OFAC. Así que la gran mayoría de buques que entran a territorio venezolano pues terminarían siendo incautados. Santiago Martínez con todos los detalles en Caracas. Hola Silvia, Lucas, feliz noche. Miren, es posible que Venezuela en unos 10 días se quede sin capacidad de almacenamiento de petróleo. Es lo que señala un informe de la agencia Bloomberg. Esto debido a la escasa llegada de buques a los puertos venezolanos tras la incautación del superpetrolero Skipper la semana pasada y la amenaza de Estados Unidos de bloquear otros buques sancionados. Cuenta Bloomberg que el principal almacenamiento de petróleo del país y los petroleros que se encuentran en sus terminales se están llenando muy rápido y podrían estar al máximo antes del 31 de diciembre. Y si eso ocurre, entonces Petróleos de Venezuela se vería obligada a cerrar pozos para frenar la producción. Explican que por ahora lo único que funciona sin temor de alguna acción norteamericana son las empresas mixtas que tiene PDVSA y Chevron, y que además se usan buques no sancionados por el Tesoro norteamericano para llevar ese crudo a las refinerías en Estados Unidos. En este momento la producción petrolera de Venezuela estaría por el 1.000.000 de barriles al día, de los cuales 20%, es decir, 200.000 barriles, son de Chevron, y el resto en su mayoría va o intentaría ser enviado a China, donde se vende con descuento. También resaltar que esta semana al menos 3 buques que salieron del puerto de José al oriente de Venezuela con urea, con coque de petróleo y otros productos derivados del crudo con destino a mercados asiáticos salieron escoltados o habrían salido escoltados por fragatas de la Armada venezolana en su recorrido por el Caribe. Esto luego de lo ocurrido con el Skipper que les contaba antes, y que una decena de buques sancionados comenzarían a ser monitoreados para su posible confiscación. Revela el New York Times en este caso que un oficial estadounidense del gobierno de Donald Trump confirmó que están al tanto de la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de escoltar los buques y que estaban considerando o evaluando qué acciones tomar. En paralelo, justamente Nicolás Maduro insistió que la ley está del lado de Venezuela y que no tiene sentido frenar el comercio marítimo. Nosotros estamos en nuestra ley. Además, el derecho internacional nos ampara, nos protege, porque es ilegal de acuerdo a la Carta de Naciones Unidas y a todos los acuerdos internacionales pretender impedir el libre comercio naval en los mares y océanos del mundo. No es tiempo de corsarios, ni de patente de corso, ni de piratería, no. Y Venezuela seguirá comerciando todos sus productos. De hecho, también destacar que PDVSA en un comunicado en respuesta a las medidas del gobierno de Estados Unidos aseguró que sus operaciones continuaban con normalidad, entre esas la navegabilidad de los buques. Claro, no hay precisión de si esos buques están o no en la lista de sancionados. Lucas, Silvia.